Don Roger, ¿cuáles son las clasificaciones por, obviamente, el uso del espacio geográfico, del instrumento, del medio, que se le domina a los curadores o a los brujos maleros aquí, en el caso del medio lambayecano? Bueno, entendiendo de que el término hechicero ya está circunscrito dentro de la Biblia como aquella persona que no utiliza la energía positiva de Dios. Aquel que no está dentro de la religión católica, entonces se convierte en un hechicero o macatero. Pero nosotros, nuestros curanderos, han hecho uso de la energía natural y recurren a las huacas. Entonces el maestro curandero, en el momento que está realizando la mesa, para levantar la mesa, ellos invocan inmediatamente dentro de la mesa, que está constituido por elementos de huacas. No obstante que la mesa está dividida, la parte derecha para la santera y la parte izquierda, que es la huacatera o elemento de los huacos. Después de haber rezado el maestro curandero, de haber invocado a Dios, a los apóstoles, a los santos, a los sabios, inclusive a los magos, como Allan Kardec, lo invocan y lo llaman a la mesa. Si aplicamos nosotros el concepto naturalista del curandero, ellos también en la mesa, en el momento que están levantando, invocan al sol, a la luna, y lo llaman a cada uno de sus astros por su nombre, como ellos lo conocen. Llaman a Venus, llaman a Júpiter, se ponen en contacto con los astros. Eso es prácticamente levantar la mesa, fortalecer la mesa con esa energía. Al fondo hay una mesa pequeña que está constituido por cráneos de ánimas o de muertitos. Esa se llama la mesa espiritista. Ellos van a trabajar también con los espíritus. Y en el lado izquierdo, cuando el maestro curandero llama inmediatamente y dice la huaca mochiquera, la huaca chavinera, se está refiriendo a las huacas, tanto mochicas como la huaca chavín, porque ahí en la mesa tiene ya elementos de estas huacas. Invocan al mar, porque tienen caracolas, tienen cantos rodados. Invocan al Cerro Campana, porque del Cerro Campana deben haber traído no solamente una piedra, deben tener seguramente alguna planta. Inclusive las semillas de estos lugares mágicos, el maestro curandero, cuando hace su recorrido a estos sitios, los recoge y las semillas están en la mesa. ¿Por qué las semillas? Si no, veamos lo que dice Tagore. La semilla es la vida. Y simplemente en una semilla está representado ese lugar, el río, la laguna. Cuando ellos paran la mesa, fortalecen, levantan la mesa, invocan a todos esos elementos que ellos tienen. Y después que levanta la mesa, se llama al paciente, se le da la bebida y comienza a hacerse el rastreo. Mientras la bebida de San Pedro está haciendo el recorrido en el cuerpo, el maestro va con su rollo siguiendo, persiguiendo, porque estos elementos son sus contactos. Por supuesto que no me van a entender, porque ¿cómo es que ellos hacen este seguimiento? ¿Cómo es que ellos van a hablar con un cerro, con Chaparrí? ¿Cómo ellos se van a poner en contacto con el Cerro Campana en Oyotum? ¿Cómo se van a poner en contacto con la laguna Michahuanca? Si es fácil de entender. Hace 30 años, nadie hubiera creído que yo puedo estar en contacto en estos momentos en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque y Lima, a través de los celulares. En el mundo metafísico sí se puede entender eso, pero en el mundo ordinario en el que estamos viviendo no es tan fácil de poder entender. Por eso que queda
dentro del concepto mágico y religioso. ¿Hay alguna explicación, entrando ya en términos metafísicos, mágicos, religiosos, de por qué son los días martes y los días viernes en que funcionan estas mesas, en que funcionan estos actos de curanderismo? Se ha generalizado los días martes porque es un día en que se puede poner en contacto con los espíritus. Tal vez no acentúe mucho en el momento de los planetas. En el momento de los planetas ellos llaman a Marte y llaman a Venus. Justamente porque se hace el día martes. Tiene que ver mucho con las constelaciones y los planetas. Además, el uso de las hierbas inclusive. O sea, ¿cuáles son las hierbas típicas que hay en la región Lambayeque que se utilizan en el plano del curanderismo? Claro. Como por ejemplo en la selva, las hierbas de la selva son de la selva. Las hierbas de acá de Lambayeque están enmarcadas dentro de lo que es la costa y la sierra. Aquí se utiliza mucho el San Pedro. El San Pedro es una planta alucinógena. Es una cactácea xerófita que ha sufrido una transformación. En la hoja se ha convertido en una espina. La espina no solamente sirve como respiración para la planta, no cumple solamente la función de respiración, sino también por ahí absorbe la energía, o sea, el oxígeno, el vapor, y ahí por ahí se alimenta también por la espina. O sea, por ahí el vapor lo absorbe el cactus, por eso que el cactus tiene en su composición mescalina. Por eso que tiene dentro del efecto del paciente, aparte que es digestiva, también tiene alucinógena. Entonces eso va a permitir tener en ese estadio al paciente y poder hacer viajar de una manera inconsciente, manejar el subconsciente, el supraconsciente, el hiperconsciente. Entonces activa en las neuronas, los nervios, y el paciente, bueno, pues experimenta cosas que realmente no lo había vivido y que había tenido escondido de repente y que se convierten en unos traumas. Ese manejo a través del San Pedro, como se hace en la selva, por ejemplo, a través de la ayahuasca, chuchuhuasi, toé, sanán, son hierbas que el maestro curandero tiene que saber manejarlas. Y vuelvo a lo que decía Tupac Inca Yupanqui. Tupac Inca Yupanqui hizo este congreso y su dicho de él fue: llámese buen curandero aquel que conoce las hierbas benignas y las malignas. Por eso él hace ese congreso, para que todos conozcan las propiedades curativas de esta hierba. Nosotros comemos hierbas, nos alimentamos, pero a veces no sabemos si verdaderamente nos están nutriendo o si nos están haciendo bien. Pasemos un poco a esto del ritual, al acto mismo en que ceremonioso, en que de una manera cantada, coral y utilizando algunos elementos sonoros se invocan. Hagamos algunos ejemplos típicos de cómo se invoca o cómo inicia un brujo o cómo inicia un curandero una sesión. Lo que nosotros llamamos parar la mesa, levantar la mesa. El manejo de la energía que se hace a través de los palos, varas, espadas, aceradas, tienen un propósito de magnetismo. Y cuando ellos manejan el canto, el canto no es un canto como el nuestro, que está dentro de un pentagrama, las notas musicales. Ellos ese pentagrama lo duplican y se convierte en un decagrama. Por eso que el curandero puede subir y bajar con facilidad las notas musicales. Por lo tanto, puedo pronunciar yo el nombre fácilmente. A mí me dice, por ejemplo, ¿usted cómo se llama? Javier Villegas. Vamos llamando, vamos levantando a la sombra de Javier Villegas. Esta subida y bajada hace que el ritmo no se pierda, se mantenga el ritmo.